Señoras, señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. México, Canadá y Estados Unidos llegaron de último minuto a un entendimiento comercial y nace un nuevo acuerdo trilateral. Tras el recuento de votos, confirman la victoria de Marta Erika Alonso en Puebla. Morena impugnará la elección. El Tribunal Electoral ratifica las alcaldías de Coyoacán en la Ciudad de México y la ciudad de Querétaro con triunfos de la coalición por México al frente. Andrés Manuel López Obrador anuncia la creación de una Guardia Civil conformada por militares, marinos y policías federales. Hola Paco, amigos, muy buenos días. En noticias internacionales, en Indonesia ya son 832 las personas que mueren tras el terremoto magnitud 7.5 posterior al tsunami. Más de 500 personas resultaron lesionadas. Los trabajos de búsqueda y rescate continúan. Muy buenos días en los deportes. Tendremos los detalles de la semana 4 de la NFL. Solo quedan 2 equipos invictos. Además, emocionante clásico nacional entre América y Guadalajara. Y la actriz Daniela Castro se encuentra en el ojo del huracán por presuntamente haber robado ropa de un centro comercial. Les platico los detalles en Imagen Espectáculos. Muy buenos días y en buenas noticias fue inaugurada la exposición temporal Códice Maya de México, Eslabón, Fuente y Testigo. En ella se podrá contemplar directamente el manuscrito ilegible más antiguo de América. Todo esto y mucho más. Quédese con nosotros. Bienvenido. Pues hay un nuevo tratado de libre comercio de América del Norte. Tras intensas semanas de negociación, la noche de ayer Canadá se unió al acuerdo que México y Estados Unidos alcanzaron el pasado 27 de agosto. Tras darse a conocer que el acuerdo será trilateral, el subsecretario de Comercio Exterior, Juan Carlos Baker, entregó al Senado de la República el texto del acuerdo comercial para que este sea aprobado en un máximo de 60 días. Por unanimidad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la sentencia de la Sala Regional de la Ciudad de México y confirmó la validez de la elección de Manuel Negrete de la Coalición por la Ciudad de México al frente para la alcaldía de Coyoacán, mientras que el tribunal también revocó la resolución de la Sala Regional de Monterrey y confirmó el triunfo de Luis Nava, abanderado del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, como alcalde de la ciudad de Querétaro. Más adelante le tenemos los detalles de las resoluciones. Y la pugna por la gubernatura de Puebla continúa. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concluyó el recuento de los votos con ventaja para el PAN, lo cual desató una guerra de declaraciones de los contendientes. El vocero de la coalición por Puebla al frente, Max Cortázar, señaló que los números finales refrendaron el triunfo de la panista Marta Erika Alonso, mientras que el candidato de Juntos Haremos Historia, Miguel Barbosa, aseguró que medirá fuerzas con la ex primera dama en una elección extraordinaria. En los próximos 2 años se realizará una inversión de 10,000 millones de pesos para la rehabilitación de la refinería de Tula. Así lo anunció el presidente electo Andrés Manuel López Obrador durante su reunión con el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad. Tras el encuentro, López Obrador también anunció que con el objetivo de generar empleos, la construcción de trenes se va a utilizar para el proyecto de Tren Maya que se va a realizar precisamente allá en Hidalgo. Coraje e impotencia es lo que nos dejan estas imágenes. Cámaras de seguridad de la central de Abasto en Oaxaca captaron el momento en que una mujer es víctima de la delincuencia. Esta rata se acerca y después de quitarle el dinero sale corriendo y deja ahí a la pobre señora de la tercera edad parada sin poder hacer nada. Y las ratas también hacen de las suyas en Toluca, Estado de México. Mire estos infelices, mientras uno está vigilando, el otro rompe el cristal del automóvil para robarse una maleta y después irse como si nada hubiera pasado.
Paco, y en noticias del mundo, el nominado Donald Trump a la Corte Suprema de Estados Unidos, Brett Kavanaugh, aseguró que continuará cooperando con las autoridades para hallar respuestas sobre las acusaciones de abuso sexual que pesan en su contra. Por su parte, el FBI empezó a interrogar a antiguos compañeros de clase de Kavanaugh para tratar de averiguar si es cierto que incurrió en conductas sexualmente ofensivas. Fue el mismo Trump quien le ordenó al FBI reabrir la investigación sobre Kavanaugh. De ser elegido como juez de la Suprema Corte, podría costarle a su partido el voto de las mujeres, vital para retener las mayorías en el Congreso. Y mira estas impresionantes imágenes. Al menos 2 personas murieron en Japón tras el paso del tifón Trami. También se reportaron graves daños en las casas, negocios y escuelas debido a la fuerte lluvia y rachas de viento de hasta 180 kilómetros por hora. Más adelante le tendremos los detalles. Mucho cuidado cuando estemos en el automóvil. Esto sucedió en India. Un pequeño estuvo a punto de morir atropellado por una distraída mujer. En la imagen podemos ver cómo el niño se agacha para abrocharse las agujetas, pero la conductora de la camioneta arranca sin darse cuenta y acelera. Le pasa por encima y bueno, al pasar el vehículo, el niño se levanta y se reúne con sus amigos para terminar desvaneciéndose. La conductora de la camioneta estuvo arrestada por varios cargos, incluyendo el de conducción negligente. Y la nota del día, bueno, pues el clásico América-Guadalajara, mucha expectación, buen partido, muchas emociones y finalmente terminaron empatados. Esta jugada que es en fuera de lugar de José Carlos Van Rankin, pero que la hace de crack. Ve nada más el autopase, túnel, se la sirve a Alan Pulido y Alan Pulido la remata al 58. Ganaba el equipo de las Chivas 1-0. El 1-1, Oribe Peralta que ve y rescata un balón. Se lo da a Andrés Ibargüen y con el desvío de Brizuela adentro, el empate a 1. Y en el minuto 94 se le marca penal. De Raúl Gudiño sobre Henry Martín. No lo tenía que tirar Mateus Uribe, no era el seleccionado por el Piojo para tirar el penal. Y bueno, pues la historia termina en esto. La falló. 1-1, empate muy dramático en el Estadio Azteca. Y vamos a ver la jugada de impacto. Espectacular atrapada en el fútbol americano colegial de los Estados Unidos. Vean nada más, este jovencito en las preparatorias. Vean nada más como 1, 2, 3 y logra tenerlo en la espalda, atrapada de espalda para la anotación. Amigos, amigas, feliz mañana de lunes a todos los que van despertando con nosotros. Y este día en Imagen Espectáculos les cuento que la actriz Daniela Castro se encuentra en el ojo del huracán. Y es que este fin de semana la protagonista de Cadenas de Amargura fue arrestada por la policía de San Antonio, Texas, por presuntamente haber robado ropa de un centro comercial en esa ciudad. La cadena estadounidense ABC 12 informó que la actriz de 52 años intentó salir del lugar con prendas de ropa que había guardado en su bolso, las cuales sumaban un monto de entre $100 y $750. De acuerdo con una ficha del condado de Bexar que circuló en redes sociales, Daniela Castro pagó una fianza de $800 para quedar en libertad. Sin embargo, fue fichada, acusada de robo y el próximo 29 de octubre tendrá una audiencia, fecha que se declarará si es culpable o inocente. Y momentos terroríficos se vivieron este fin de semana, pues el pánico se apoderó de los asistentes al Global Citizen Festival en Central Park, Nueva York, tras la caída de una valla. Y es que varias personas confundieron el estruendo con disparos y creyeron estar sufriendo un atentado terrorista, por lo que empezaron a correr, a gritar e incluso a tirarse al piso. Sin embargo, Chris Martin, cantante de la banda británica Coldplay, pidió calma, diciendo que no había necesidad de entrar en pánico ni de correr ni empujar. Nadie resultó herido durante la estampida que se produjo. As far as I know, when you guys are all ready. Mira. ¿Y a poco no les da ternura a este gatito? Pues yo creo que nunca se había visto en un espejo y descubre lo que es él y sus orejas. Miren. No
sabe qué es esto que tengo aquí, por Dios. Chiquitín. Mira. Y para que no lo tomen por sorpresa, le cuento que a partir de hoy las delegaciones en la Ciudad de México pasan a ser alcaldías. Ese es nuestro tema del día. El 17 de septiembre entró en vigor la Constitución de la Ciudad de México. Uno de los cambios principales es el de las delegaciones por alcaldías. No es solo un cambio de nombre, sino también un cambio en la forma de gobernar. Los jefes delegacionales ahora serán alcaldes y serán vigilados por concejales, quienes además tendrán a su cargo la aprobación de presupuestos y el control del gasto público. Los alcaldes podrán reelegirse de inmediato después de 3 años y las alcaldías serán autónomas. Sus acciones ya no dependerán de la jefatura de gobierno. Muy buenos días, ¿cómo están? Ya es lunes, estamos arrancando la semana con una gran sonrisa y la mejor actitud. Gracias por despertarse con nosotros y estar bien informado, por supuesto, aquí en Imagen Noticias. Recuerde que todos los días tenemos una cita en redes sociales. Por ejemplo, el viernes le preguntamos ¿de cuánto debe ser el salario mínimo? Mire, el resultado final se lo voy a compartir con mucho gusto. De 100 a 150 pesos opinó el 17%, más de 150 pesos opinó el 83%. Hoy, antes que nada, ya sabes, síganos. Tenemos redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, Imagen Sea e Imagen Noticias con Francisco Sea. Y dígame, con el nuevo acuerdo comercial Canadá, Estados Unidos, México, ¿cómo será el futuro económico de nuestro país? ¿Va a mejorar, va a empeorar o seguirá igual? No olvide utilizar el hashtag Abre los Ojos para compartir su opinión con nosotros a través de redes sociales durante todo el día. Arrancamos con toda la información. Bienvenido, hacemos una pequeña pausa, pero antes, un avance. Fue una larga espera, meses, semanas, días de negociaciones, de encuentros, de charlas, de estira, de afloja, de ceder, de conceder. Finalmente, ya antes de que terminara el plazo, Canadá y Estados Unidos llegaron a un acuerdo comercial, con lo que el nuevo acuerdo comercial tripartita que incluye a México se consumó. En unos minutos le tengo los detalles de cómo será el nuevo tratado. Reproductor. Animal destinado a mejorar su raza. Aparato que sirve para la reproducción de imágenes o sonidos. El 1 de octubre de 1982, hace 36 años, salió al mercado el primer disco en formato CD y el primer reproductor de música capaz de reproducir este nuevo formato. Ambas hazañas tuvieron lugar en Japón. El primer reproductor de CDs que llegó al mercado fue el Sony CDP-101 y el primer disco en ponerse a la venta fue el 52nd Street de Billy Joel, una reedición de un disco lanzado al mercado en 1978. Desde mediados de la década de los 70s, Philips y Sony comenzaron a explorar la digitalización del sonido por separado, hasta que convergieron en 1980 y se pusieron a trabajar juntas. Hay acuerdo trilateral. Ayer por la noche Canadá aceptó unirse al acuerdo que México y Estados Unidos ya habían alcanzado para renovar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El gobierno federal informó de manera oficial al Senado de la República el nacimiento del Acuerdo Comercial México, Estados Unidos y Canadá, que moderniza el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Minutos antes de las 23 horas, acompañado por Kenneth Smith, jefe de la negociación técnica de todo este nuevo acuerdo comercial entre los tres países, Juan Carlos Baker, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Comercio, hizo entrega de una unidad de USB con el contenido de todo el acuerdo comercial en su versión en inglés y explicó la esencia de este contenido. Nos complace mucho anunciar ahora que efectivamente esto ha sido el caso, por lo cual se mantiene la trilateralidad del acuerdo, un acuerdo en donde México, Estados Unidos y Canadá de manera exitosa a lo largo de este periodo renegociaron y modernizaron las disciplinas que estaban vigentes dentro del TLC de América del Norte, el Telecan, que como ustedes saben pues estaba vigente desde el año de 1994.
Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, anunció que los senadores analizarán con detalle el acuerdo comercial con miras a aprobarlo a más tardar en noviembre. Entendemos que la dinámica comercial ha cambiado y queremos además que este acuerdo sea benéfico para México y para la vida nacional presente y futura. El Senado, por mi conducto, da por recibido dentro del plazo establecido al que nos comprometimos el acuerdo comercial. Nuestra posición es que tenemos que pugnar porque haya en el país certidumbre al comercio, a las inversiones y a los inversionistas. Para Imagen, Leticia Robles de la Rosa. Entre los logros que se alcanzaron con el nuevo acuerdo comercial entre México, Canadá y Estados Unidos destaca la mejora de las reglas de origen para los vehículos. Permanece sin cambios el capítulo 19 que se refiere a las disputas comerciales, protección a la propiedad intelectual y los capítulos sobre comercio digital, anticorrupción y prácticas reglamentarias. Precisamente, la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, dio a conocer la buena noticia del acuerdo a través de su cuenta de Twitter. La canciller canadiense escribió: esta noche Canadá y Estados Unidos llegaron a un acuerdo junto con México sobre un nuevo y moderno acuerdo comercial llamado el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá. Por su parte, Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, se limitó a escribir en su cuenta de Twitter: un buen día para Canadá y nuestros socios comerciales más cercanos. Y tras darse a conocer que Canadá se unía al nuevo acuerdo comercial con México y Estados Unidos, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, expresó sus felicitaciones a sus homólogos de ambos países. A través de Twitter resaltó que el trabajo y dedicación de los equipos negociadores durante un año dio como resultado este nuevo acuerdo trilateral en América del Norte, que brindará grandes beneficios a todos los involucrados. Y quien sorprendió por su ausencia en Twitter fue Donald Trump. En la red social, el presidente estadounidense no comentó nada sobre las negociaciones, pero de acuerdo con medios locales, Trump dio el visto bueno al pacto, mientras que altos funcionarios aseguraron que es un acuerdo fantástico y un gran triunfo para el mandatario de los Estados Unidos, aunque su ausencia en la red no duró mucho tiempo. Hace unos minutos felicitó a México y Canadá por el acuerdo. Mediante un comunicado, los representantes de comercio de Estados Unidos y Canadá agradecieron la colaboración del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, por su colaboración en este acuerdo. Asimismo, resaltaron que el acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, como se llamará ahora, otorgará mercados más libres, un comercio más justo, un sólido crecimiento económico en la región, creará empleos buenos y bien remunerados y nuevas oportunidades para los casi 500 millones de personas que viven en América del Norte. Y bueno, mientras tanto, el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales felicitaron al gobierno federal por el nuevo acuerdo de libre comercio trilateral. A través de un comunicado resaltaron que el tratado constituye una herramienta fundamental para fortalecer la posición de México frente al mundo, además de traer más oportunidades y disciplinas de inversión. El próximo secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, expresó que hoy a las 9 de la mañana, él y Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, darán su posicionamiento sobre el avance alcanzado en el acuerdo trilateral de comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Y en más información, ya se lo adelantaba, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó el triunfo de Manuel Negrete en la alcaldía de Coyoacán, por lo que hoy rendirá protesta al cargo. Por unanimidad, los magistrados consideraron que el uso de programas sociales, así como la violencia política de género ejercida en contra de María Rojo, entonces candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, no fueron determinantes en el resultado de la elección. Esto es, no es posible saber con las pruebas que nos presentaron a cuántos ciudadanos y ciudadanas se benefició con el programa, a quienes se le entregó la tarjeta, a cuántas personas beneficiadas se les depositó el apoyo económico, pero lo más importante, a quienes se les condicionó la entrega de recursos a cambio de su voto. El Tribunal Electoral también confirmó el triunfo de Luis Nava, abanderado del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano como alcalde de la ciudad de Querétaro. La Sala Superior revocó la resolución de la Sala Regional Monterrey al considerar que no se acreditó la difusión de propaganda gubernamental en apoyo de Luis Nava desde cuentas en redes sociales del presidente municipal interino Enrique Correa, por lo que no vulneraron la equidad en la contienda. Es por ello que de esta forma no es suficiente que mensajes de corte político se hayan difundido en la cuenta de un funcionario público para tener por actualizada la posible infracción constitucional, sino que en su análisis se debe considerar
elementos que permitan acreditar el posible uso de recursos públicos, y de no ser el caso o de no existir otras cuestiones como es condicionamiento o coacción al electorado, se debe privilegiar la libertad de expresión. La pugna por el gobierno de Puebla continúa. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concluyó el recuento de los votos con ventaja para el PAN, lo cual desató una guerra de declaraciones de los contendientes. El vocero de la coalición por Puebla al Frente, Max Cortázar, señaló que los números finales refrendaron el triunfo de la panista Marta Erika Alonso, mientras que el candidato de Juntos Haremos Historia, Miguel Barbosa, aseguró que medirá fuerzas con la ex primera dama en una elección extraordinaria. Cuauhtémoc Blanco realizó su primera actividad oficial como gobernador de Morelos. Durante los primeros minutos de hoy, Blanco recibió los controles de seguridad pública en las instalaciones del C5. Durante su primer mensaje aseguró que la seguridad será el cimiento para impulsar el desarrollo de Morelos, por lo que de inmediato creará una policía turística, además de realizar reuniones regionales de seguridad para escuchar a todos los sectores, y mantendrá también una estrecha coordinación con los municipios y los poderes legislativo y judicial. 18 pesos con 15 centavos a la compra y 19 pesos a la venta. El euro, 21 pesos con 46 centavos a la compra y 22 pesos con 4 centavos a la venta. Petróleo, el West Texas, $73.45 por barril. El Brent del Mar del Norte, $82.71 por barril. La mezcla mexicana, $74.23 por barril. Cuando se trata de inversiones, todos opinan, pero solo un experto te asesora. Sura te hace un diagnóstico patrimonial para darte una recomendación personalizada. Invierte con Sura, número 1 en fondos de inversión. Propiedades en Miami. Inversiones Sura, número 1 en fondos de inversión, presentó. Las escenas del México salvaje se repiten. En una comunidad de la costa de Oaxaca, un hombre acusado presuntamente de haber violado a una mujer murió tras recibir una golpiza por parte de los habitantes del lugar. En unos minutos te tenemos la información. Les recuerdo que como cada primer día de mes, este lunes al mediodía se van a realizar pruebas de sonido en los altavoces de la Ciudad de México con la finalidad de revisar que las cámaras y bocinas funcionen correctamente. La comunidad de padres de familia del Colegio Enrique Rebsamen, que no tuvieron víctimas mortales, se reunieron afuera de la sede del colegio para exigir a la directora Mónica García Villegas que se entregue a las autoridades. Los padres indicaron que interpondrán una denuncia penal en contra de Mónica García Villegas o quien resulte responsable por las afectaciones psicológicas que aún presentan sus hijos a un año de la tragedia. Como dice, si te conmovió una pancarta para que salieras, aquí están muchos letreros que te piden que des la cara, que salgas. Somos muchas familias, aquí vemos pocas, pero somos muchas familias las que queremos justicia, justicia para quien tenga que serlo y quien sea responsable. Así que por favor, sé congruente y da la cara. En otros temas, ya son 15 los presuntos porros detenidos por la agresión de estudiantes el pasado 3 de septiembre en la UNAM. Fue detenida la primera mujer. Es una joven de 22 años identificada como Nancy. Ella fue aprehendida la noche del sábado en calles del municipio de Ixtapaluca, en el Estado de México, y se le acusa del delito de motín. Actualmente está en el penal femenil de Santa Marta, Acatitla, a la espera de que un juez la vincule a proceso. Se acercaban los Juegos Olímpicos de 1968. México sería el centro de atención de todo el mundo y el conflicto gobierno-estudiantes era algo que tenía que terminar de una u otra forma. Esto fue lo que Excelsior publicó un día como hoy, pero hace 50 años. 8 horas después de que el ejército desocupó Ciudad Universitaria, el Consejo Nacional de Huelga volvió a la carga. Tocaron uno de los nervios más sensibles que hace 50 años tenía el gobierno en ese momento, los 19º Juegos Olímpicos México 68.
El 1 de octubre de ese año, Excelsior publicó como nota principal la salida del ejército del campus universitario, hecho que sucedió después del mediodía y que solo dilató 10 minutos. Sin embargo, esta situación no calmó los ánimos del movimiento estudiantil, que ese 1 de octubre convocó a 2 mítines de desagravio a la UNAM, sin que ello significara que habría como objetivo boicotear los Juegos Olímpicos. La posición estudiantil se produjo a 70 días de iniciado el conflicto, que ese día marcó la víspera de algo mucho más grave. Para Imagen informó Enrique Sánchez. El sonido de las balas se ha vuelto algo muy común en Tamaulipas. En esta ocasión, un enfrentamiento entre policías estatales y civiles armados dejó como saldo 5 personas muertas en Reynosa. En un primer tiroteo, los agentes lograron abatir a 2 sujetos que viajaban en un automóvil sobre la avenida Miguel Alemán. Minutos más tarde, durante la persecución, otro vehículo en el que viajaban 4 hombres armados se impactó en contra de un camión del transporte público. 3 murieron y el otro fue detenido por los agentes. Y bueno, la pseudo justicia sigue cobrando la vida de personas que no tuvieron tiempo de demostrar si eran inocentes o no. En esta ocasión fue una turba enardecida en el municipio de Santa María Huatzoltitlán, en la costa de Oaxaca, la que linchó a un joven tras acusarlo de violar a una mujer. La víctima, que aparentemente sufría de trastornos mentales, fue sacado de la comandancia y tras amarrarlo a un poste lo golpearon en varias ocasiones hasta que perdió la vida. Esta madrugada, policías preventivos se vieron envueltos en una batalla campal y 3 resultaron con lesiones al intentar detener a un joven de 21 años, el cual pretendía golpear a vecinos de la colonia Pensil Norte. El joven fue señalado de haber abusado sexualmente a un adolescente que padece de sus facultades mentales y debido a ello vino el enfrentamiento entre vecinos y familiares del presunto agresor. Finalmente, el sujeto fue detenido y fue trasladado al Ministerio Público. Y anoche todo era diversión en una feria popular en la colonia Jorge Negrete, en la alcaldía de Gustavo Amadero, cuando de pronto el juego mecánico de las tazas se descarriló, dejando un saldo de 4 personas lesionadas. Ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas de la Cruz Roja Mexicana acudieron también al lugar para atender a los heridos, entre ellos 3 niños y una mujer que fueron trasladados al Hospital General de Ticomán para su valoración médica. En tanto, el encargado del juego fue presentado ante el Ministerio Público. Es momento de darle una vuelta al mundo. En la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas celebrada en Nueva York, China y Rusia arremetieron contra el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por sus acciones políticas unilaterales y su presión en materia económica. El ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi, dijo que China no será chantajeada ni cederá ante la presión. Esto luego de los aranceles impuestos por Trump a sus importaciones por un valor de $200.000 millones. El ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte, Ri Yong-ho, dijo ante la ONU que las continuas sanciones contra Pyongyang aumentan su desconfianza en Estados Unidos. Agregó que en tales circunstancias no hay manera de que nos desarmemos unilateralmente primero. Además, el canciller norcoreano señaló, debemos liberarnos de las viejas maneras de pensar. Y por su parte, el mandatario estadounidense Donald Trump bromeó durante un mitin con seguidores en el estado de Virginia, asegurando que él y el líder norcoreano Kim Jong-un se habían enamorado. Esto luego de un intercambio de cartas durante varias semanas. Ambos líderes han asegurado que quieren trabajar juntos hacia la desnuclearización de la península norcoreana, por lo que celebraron una cumbre histórica en Singapur para discutir la idea. Antes de la cumbre, los dos mandatarios habían intercambiado insultos y amenazas de manera pública. Pero bueno, pues ahora ya se quieren. Cuando lo hice y realmente estaba siendo duro y él también, y nos íbamos de un lado a otro y luego nos enamoramos, ¿de acuerdo? No, de verdad, él me escribió hermosas letras y son excelentes letras. Nos enamoramos. Pero ¿sabes qué? Ahora dirán, Donald Trump dijo que se enamoraron. Qué horrible es eso. Tan poco confidencial. ¿Qué le parece? Pero bueno, en otra información, el empresario ruso Simón Kukes reveló haber estado activamente involucrado en la campaña presidencial de Donald Trump durante el 2016. Además, aseguró haber donado una gran suma de dinero. Así lo dio a conocer al diario británico The Guardian. Estas declaraciones han generado dudas sobre el papel que desempeñó Kukes en el periodo previo a la elección. Supuestamente, él donó un total de $273.000 a Trump Victory, un comité de recaudación de fondos que distribuyen donaciones
entre el candidato, el Comité Nacional Republicano y los partidos estatales republicanos. Y Francia manifestó su apoyo a la Corte Penal Internacional sobre Venezuela, esto tras la petición de 6 países americanos a ese tribunal para que se acelere la apertura de una investigación por supuestos crímenes cometidos en ese país. A través de un comunicado, la presidencia francesa afirmó que los esfuerzos de la CPI son pertinentes para establecer los hechos que llevaron a esta crisis y contribuir a encontrar una solución. Y de los espectáculos, no, de los internacionales. Nos vamos a los espectáculos con Sofi Rivera Torres, que nos tiene noticias de la guapísima Gal Gadot. Buenos días, amigos, amigas. Feliz mañana de lunes a todos los que van despertando con nosotros. Y como siempre, les mando pura buena vibra para arrancar la semana con toda la actitud. Y en efecto, vamos a hablar de la guapa actriz israelí Gal Gadot, quien publicó en su cuenta de Twitter que tendría un cameo en uno de los episodios de Los Simpson, el cual se estrenó este domingo. La joven que da vida a la Mujer Maravilla aseguró que la famosa familia amarilla fue una enorme parte de su infancia y ahora es genial poder ser parte de ella. En el episodio, Homero y Ned Flanders buscarán llevar sus vidas a la pantalla grande, por lo que realizan un casting para ocupar el papel de Lisa, en el cual participa Gal Gadot. Homer, she's got the party. Y para seguir con el tema del cine y la tele, Tim Allen, el actor que presta su voz al personaje de Buzz Lightyear en la saga de Toy Story, comparó la próxima entrega con la película de The Avengers Infinity War. Y es que, de acuerdo con el histrión, a pesar de que puedan parecer completamente distintas, ambas franquicias guardan similitudes y son muy emotivas. Toy Story 4 es considerada una secuela independiente de la trilogía original y girará en torno a Woody y Buzz mientras buscan a Bo Peep, personaje que no apareció en la entrega anterior, y llegará esta película a las salas de cine el 21 de junio del próximo año. Y ahora sí, cambiando de tema y entrando a la música, la cantante Cher continúa triunfando. Y es que tras su participación en la secuela de Mamma Mía, la intérprete de 72 años lanzó su disco tributo a ABBA titulado Dancing Queen. Los temas clásicos de la banda sueca cuentan con nuevas versiones y el álbum ya está disponible en todas las plataformas. A través de su cuenta de Twitter, Cher dijo que cuando cantó estos temas estaba más allá de la emoción y espera que sus fans sean felices escuchándolos. Y como siempre, ya saben, yo los espero en mis redes sociales. Búsquenme y síganme. Me encuentran en Instagram como Sofía Rivera Torres. Así que por ahí los espero para cotorrear. Y hablando de redes, vámonos al otro lado del foro con Marlene Stahl. Muchas gracias, Sofi. Les recuerdo que en nuestras redes sociales tenemos una pregunta para que usted participe con nosotros. La pregunta es, con el nuevo acuerdo comercial Canadá, Estados Unidos, México, ¿cómo será el futuro económico de nuestro país? ¿Quiere ver el resultado? Se lo comparto. Claro que sí, 31% cree que mejorará, 8% que va a empeorar, mientras el 61% opina que va a seguir igual. No olvide utilizar el hashtag Abre los Ojos para compartir su opinión en cualquiera de nuestras redes sociales. Y, por ejemplo, vamos a leer tweets. ¿Le parece? Vamos a ver qué dice nuestro auditorio. Rosa Sánchez dice: saludos cordiales, esperemos que todo cambie por el bien de México. Tenemos la esperanza de salir del hoyo. Gracias, Rosa, así es. Vamos a ver otro tweet. Este es de Juan Carlos Herrera. Abre los ojos, esperemos que haya una mejoría de lo peor que estamos en estos momentos. No quede solamente en los tradicionales discursos, que se vea reflejado en acciones. Saludos a todo el equipo. Muchas gracias, Juan Carlos. Saludos de regreso. Y el último, les comparto lo que dice Eric. Esperemos que sea lo mejor para México este nuevo acuerdo comercial y que el Senado lo apruebe lo antes posible. Muchas gracias, Eric. Y ya sabes, sígase comunicando con nosotros. Tiene todo el día para participar en todas nuestras redes sociales. Hacemos una pequeñísima pausa, pero no se mueva. Regresamos rapidísimo.
Fingía ser un buen samaritano, pero todo era parte de su plan para robar en los alrededores de la central de autobuses del norte. Esta rata ya fue detenida porque el que la hace, la paga. Es el momento justo en que un delincuente es acorralado, sometido en el piso y detenido por agentes de la policía capitalina. Y operaba aquí. Son los alrededores de la central de autobuses del norte, un lugar en el que llegan a diario miles de personas que entran y salen de Ciudad de México. Y fue aquí donde este sujeto, que fingía ayudar a la gente con su equipaje, se dedicaba a buscar a quién robar. Así lo hizo hace unos días. Las cámaras de la ciudad lo captaron acercándose a un auto y ayudando a un hombre a bajar sus maletas. Sin embargo, observen, en un momento de distracción, el hombre se introduce al auto y toma un equipo telefónico. El dueño lo alcanza a ver y corre tras él. Mientras lo perseguía, otra persona pidió ayuda a los policías que vigilan las calles de la delegación Gustavo Amadero. Es en este punto donde nos encontrábamos realizando nuestro patrullaje de rutina cuando una persona nos indica que minutos antes lo habían despojado de su celular. Ya con las características que nos indica, nos abocamos a la búsqueda. Para evitar que lo siguieran, el ladrón amenazó a su víctima con un cuchillo y después subió a este puente peatonal. Ahí arriba lo capta una cámara. Con los datos que nos proporcionó C2, supimos que este era el lugar donde estaba la persona que andábamos buscando, así para llegar a su detención. Los agentes subieron al puente y fueron tras él. Mientras lo hacían, otros más llegaron en su patrulla hasta el otro lado y ahí finalmente lo cercaron. Al verse alcanzado, ya no hizo más. Así lo sometieron, lo llevaron al piso y a una patrulla arrestado. Luego de perseguirlo por este puente peatonal y cercarlo en la parte baja, el delincuente finalmente fue detenido. Al momento de su captura, los agentes de la policía capitalina le decomisaron un cuchillo con el que amagaba a sus víctimas y el teléfono celular que había robado. Si usted lo reconoce, denuncie. Se trata de Miguel Ángel. Mientras él era arrestado, los agentes buscaron a su víctima para que presentara la denuncia en su contra. Gracias a la rápida reacción de los elementos de la policía capitalina y a la oportuna denuncia del hombre asaltado, el delincuente terminó arrestado. Y es que el que la hace, la paga. Para Imagen, Carlos Jiménez. Fíjese nada más, qué vergüenza. Este fin de semana, la actriz Daniela Castro fue arrestada por la policía de San Antonio, Texas. Fue acusada de haber robado ropa en un centro comercial en esa ciudad. Esta dama está casada con un Díaz Ordaz, ¿no? Y fíjese nada más. En 1 de octubre le tenemos que dar esta nota, mañana es 2 de octubre, no se olvida. El abuelo suegro de esta dama fue el que perpetró la matanza de estudiantes, él se responsabilizó de la misma y la señora anda robando por allá. Mucha casa en las lomas, muchos guaruras, muchos coches, mucho apellido, somos Díaz Ordaz y anda de rata. Bueno. Luego de ser detenida por llevarse ropa sin pagar en una tienda departamental de San Antonio, Texas, la actriz mexicana Daniela Castro obtuvo su libertad el viernes por la noche al cubrir una fianza de $800, igual cantidad que hubiera tenido que desembolsar por las prendas sustraídas. De acuerdo con las autoridades del condado de Bexar, en Texas, la actriz de telenovelas trató de llevarse 7 piezas ocultas en su bolsa. 3 pantalones, un suéter, una falda y artículos deportivos, pero fue detectada por el personal de Saks Off del centro comercial RIM y puesta a disposición de las autoridades. Daniela Estefania Arellano, según su ficha de detención, tuvo que pagar $800 para recobrar su libertad cerca de la medianoche del mismo día. Daniela Ordaz Castro, hija de la actriz, subió un mensaje este domingo a través de sus historias de Instagram para apoyar a su mamá luego del escándalo en el que se vio envuelta. Con una imagen en la que aparecen abrazadas, la joven de 15 años posteó: "Te amo, ma, no puede haber mejor persona que tú, siempre voy a confiar en ti, en las buenas y en las malas. Mucha gente puede decir lo que quiera, pero la verdad siempre sale a la luz y jamás te voy a dejar sola, al igual que tú". Aún no se ha dado a conocer si Daniela Castro, esposa de Gustavo Díaz Ordaz, nieto del expresidente de México, con quien procreó 3 hijos, permanece en Estados Unidos o regresó a nuestro país. Para Imagen informó Enrique Sánchez. Pues le digo mucho abolengo, pero pues eso no le quita lo rata. Pero esta no es la primera vez que Daniela Castro o algún otro miembro de su familia protagonizan un escándalo. Hace casi 3 años, el 27 de noviembre del 2015, su esposo Gustavo Díaz Ordaz Borja fue sometido dentro de un avión luego de ponerse violento en un vuelo de la Ciudad de México a Los Ángeles. En un video que circuló en internet se observa al nieto del expresidente Gustavo Díaz Ordaz con las manos atadas y sujetado por personal de la línea. Vean nada más, el señor en sus desmanes. ¿Por qué? Pues porque es el nieto del expresidente. Hombre, tuvieron que también entrar la policía.
subordinado y estamos a la espera de que las autoridades locales vengan por él. Les pido su paciencia y su comprensión por esto. Van a tener sobre por ello. Y tan pronto tenga más información, se las haré saber. ¿Está violento? Sí. Pues como le digo, qué bonita familia, ¿no? Casita en las lomas, guaruras, coches, ya andan robando y se los tienen que bajar de un avión. ¿Por qué? Pues usted ya lo vio, ¿no? Qué bonita familia, diría el clásico Pompi. Gracias, Jerry, amigo. La cifra de muertos por el terremoto de magnitud 7.5 y un posterior tsunami ocurrido en Indonesia el pasado viernes aumentó a 832. Decenas de personas quedaron atrapadas entre los escombros de 2 hoteles y en un centro comercial en la ciudad de Palu, la cual fue golpeada por las olas de hasta 6 metros. Al listado oficial de fallecidos se suman 540 hospitalizados y más de 16,000 desplazados. Las labores de rescate continúan. El poderoso tifón Trami azotó Japón, dejando al menos 2 muertos y 84 personas heridas, principalmente por los cortes de vidrios. Además, una mujer fue reportada como desaparecida. El ciclón provocó la suspensión de los sistemas de transporte al oeste de Japón y obligó a la suspensión de más de 1,000 vuelos a raíz del cierre del aeropuerto de Kansai. En redes sociales circulan videos donde se ve a la gente huyendo ante el impacto de una enorme ola. Y de Japón nos vamos a Grecia. En Atenas al menos 3 personas han sido declaradas como desaparecidas a consecuencia del paso del ciclón Sorba, que está azotando grandes áreas del país y ha causado numerosos destrozos. De acuerdo con el cuerpo de bomberos, se trata de 3 personas cuyos automóviles fueron arrastrados por las aguas. El fenómeno causó grandes destrozos y dañó el tendido eléctrico en la red de carreteras. El Servicio Meteorológico de Atenas espera que el temporal empiece a reemitir a partir de este lunes. En más información, 10 personas resultaron heridas y 2 fueron detenidas en Barcelona tras una protesta de policías españoles que homenajeaban actuaciones durante el referéndum ilegal que hace un año en Cataluña y de otra independentista. Los policías provenientes de toda España también reclamaban mejoras salariales. Esto indignó a los independentistas, quienes organizaron una contramanifestación. Según el Ayuntamiento de Barcelona, 3,000 personas acudieron a la protesta policial y 6,000 a la separatista. Pero bueno, Sofi, sálvanos de estas noticias, de este mal mundo con los espectáculos. Claro que sí, Kike, ahí te van unas noticias mucho más alegres y mucho más amenas. Buenos días a todos los que van despertando con nosotros. Entremos de lleno al tema de la música. Les cuento que la cantante Thalía lanzó ya el video de su sencillo Lento al lado de Gente de Zona, el cual está causando furor en las listas de popularidad. A tan solo 24 horas de su estreno en diversas plataformas digitales, el video ya había superado las 765,000 visitas tan solo en YouTube. De acuerdo con la propia Thalía, el próximo 9 de noviembre será cuando se estrene su disco titulado Valiente, en el que se incluirá el tema No Me Acuerdo con Nati Natasha. Hasta el momento, Lento ya acumula más de 4 millones de visitas. Y me gustan esos ritmos que nos ponen a bailar. Y hablando de cosas que nos gustan, estamos a unos días de cumplir 200 presentaciones. El elenco de la puesta en escena Vaselina recorrió las calles de la Ciudad de México a bordo de elegantes carros de época, los cuales fueron admirados por cientos de personas. Enfundados en los trajes rock and rolleros de la época, los actores se mostraron felices de la respuesta del público. Los actores esperan que la obra, que retrata la década de los 50 y 60, pueda seguir cosechando éxitos. ¡Qué padre! ¡Qué buenas fotos! Hablando de fotos, yo los espero como siempre en mi Instagram. Búscanme y síganme. Me encuentran como Sofía Rivera Torres. Por ahí los espero. Ahora sí nos vamos al otro lado del foro con Paco Sea. El perro de raza pastor belga marino llamado Kublai será jubilado por la Policía Federal. Este can ayudó a la localización de personas atrapadas bajo los escombros en diversos sismos, como los ocurridos en Haití en el 2010, en Ecuador en el 2015 y en la Ciudad de México en los sismos de septiembre de hace un año.
lejos, Kublai, un pastor belga malinois, puede parecer una mascota juguetona. De sus 10 años de vida, 8 los pasó con el policía Tercero Gómez como binomio para la búsqueda de personas en la Policía Federal, en donde ahora es policía honorario jubilado. Fue durante 8 años mi compañero, en el cual nos desarrollamos en muchos servicios, tanto nacionales como internacionalmente. Formar un binomio para la búsqueda de personas no es sencillo. Fue difícil ganármelo y que hiciéramos ese vínculo, porque él es un perro con un temperamento algo elevado, entonces pues no fue fácil. Kublai participó en la búsqueda por los terremotos de Haití de 2010, de Ecuador en 2016, en México en los sismos de septiembre de 2017, en los deslaves de Guatemala de 2015 y en la localización de cuerpos en todo el país. En Guatemala fue una gran experiencia, porque en ese servicio internacional Kublai y un servidor nos íbamos a quedar enterrados. Se nos vinieron 10 toneladas aproximadamente de tierra. El récord del binomio es un orgullo para la Policía Federal. Él aproximadamente en todo su historial de estos 8 años ha obtenido un resultado aproximadamente de 70 personas localizadas. Pero llegó el momento de la jubilación. Los compañeros y amigos de trabajo se tuvieron que separar y ahora aflora el sentimiento. Se siente feo porque todas las experiencias que pasamos juntos, están aquí en mi corazón y en mi mente, y yo creo que también para él. Es un amigo que se va, que no, es muy difícil, muy difícil. El policía Tercero Gómez está convencido que Kublai quedó en buenas manos y los reencuentros son emocionantes. Pues cuando nos encontramos fue también algo motivante, algo así como que, amigo, ¿dónde estás? Sí, ¿dónde estás? ¿Dónde has estado? Y él empezó pues también a decirme eso, porque él empezó a hacer... si él me preguntó, nos preguntamos, ¿dónde estás? ¿Cómo has estado? Kublai fue el quinto y último gran Khan del Imperio Mongol y el primer emperador chino de la dinastía Yuan, pero en México ahora es un héroe jubilado. Para Imagen, David Vicenteño. Este lunes 1 de octubre al mediodía se realizará una prueba de sonido en el sistema de altavoces de la Ciudad de México para revisar su correcto funcionamiento. Este fin de semana fue detenida en Ixtapaluca, Estado de México, una joven de 22 años identificada como Nancy N., presunta responsable del delito de motín y quien habría participado en la agresión a estudiantes el 3 de septiembre en Ciudad Universitaria. Padres de familia del Colegio Enrique Rebsamen exigen a la directora Mónica García Villegas se entregue a las autoridades. Piden responda por las afectaciones y el estrés postraumático de los alumnos. Habitantes de una comunidad afromexicana en la región de la costa de Oaxaca lincharon a un presunto responsable de violar a una mujer. Lo sacaron de los separos de la policía para después lincharlo a golpes. El 1 de octubre de 1935, hace 83 años, nació el cantante ecuatoriano Julio Jaramillo, conocido como el Ruiseñor de América. Sus grabaciones siguen escuchándose en diversas latitudes de Latinoamérica. Su carrera artística comenzó a los 16 años de edad, ganando un concurso en una estación de radio. En 1956 alcanzó la fama con Fatalidad. Esta era una canción muy conocida en el momento, pero en voz de Olimpo Cárdenas, que la había grabado en Colombia un año antes. Al año siguiente, Nuestro Juramento se convirtió en el éxito que lo consagraría de manera internacional. Escribiré la historia de nuestro amor.
El subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Juan Carlos Baker, acompañado de Kenneth Smith, jefe de la negociación mexicana en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hizo entrega al Senado de la República del contenido del acuerdo comercial Estados Unidos, México y Canadá. Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, anunció que los senadores analizarán con detalle el acuerdo con miras a aprobarlo a más tardar en noviembre. Entendemos que la dinámica comercial ha cambiado y queremos además que este acuerdo sea benéfico para México y para la vida nacional presente y futura. El Senado, por mi conducto, da por recibido dentro del plazo establecido al que nos comprometimos el acuerdo comercial. Nuestra posición es que tenemos que pugnar por que haya en el país certidumbre al comercio, a las inversiones y a los inversionistas. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, felicitó a la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, y al representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, por la conclusión de las negociaciones del acuerdo trilateral entre Estados Unidos, México y Canadá. Reconoció el trabajo de los equipos negociadores durante más de un año y confió en que el nuevo acuerdo brinde grandes beneficios a las tres economías. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se refirió al acuerdo alcanzado entre Estados Unidos, México y Canadá. Afirmó que era un buen día para Canadá y sus socios comerciales al concretarse un renovado acuerdo comercial. Mientras tanto, el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales felicitaron al gobierno federal por el nuevo acuerdo de libre comercio trilateral. A través de un comunicado resaltaron que el tratado constituye una herramienta fundamental para fortalecer la posición de México frente al mundo, además de traer más oportunidades y disciplinas de inversión. Marcelo Ebrard, propuesto como secretario de Relaciones Exteriores en la próxima administración federal, anunció que dará un mensaje sobre los recientes acuerdos trilaterales de comercio e inversión entre Estados Unidos, México y Canadá. Será a las 9 de la mañana desde la Casa de Transición de Andrés Manuel López Obrador en la colonia Roma, en la Ciudad de México. De gira por el estado de Hidalgo y tras una reunión con el gobernador Omar Fayad, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció una inversión de alrededor de 10,000 millones de pesos para la rehabilitación de la refinería de Tula en los próximos 2 años. Además, López Obrador expuso que con la finalidad de generar empleos en la región, los trenes se van a utilizar para el proyecto del Tren Maya, se van a construir en el estado de Hidalgo. Como parte también de su gira de agradecimiento, la que realiza el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, estuvo en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Ciudad de México. Ante los asistentes planteó la creación de una Guardia Civil para atender el problema de la inseguridad en el país y subrayó que el ejército nunca será utilizado en contra de la ciudadanía. Indicó que elementos del ejército, la Marina y la Policía Federal serán utilizados en la conformación de esta guardia que se encargará de las labores de seguridad pública. A 50 años de la represión a jóvenes en el 68, en 3 días más se cumplen 50 años. Aquí en esta plaza histórica, en esta plaza de las Tres Culturas, hacemos el compromiso de no utilizar nunca, jamás al ejército para reprimir al pueblo de México. Bueno, esto sucedió en Naucalpan, Estado de México. Una supuesta falta al reglamento de tránsito terminó con la detención con abuso de fuerza de un automovilista. Fue la esposa de este ciudadano la que compartió las imágenes. Se sabe tiempo que solicitó el auxilio de los oficiales al mando. Sin embargo, la respuesta fue que un video extraído de las redes sociales no es prueba del mal actuar de las policías, pues las imágenes podrían ser manipuladas. Pues bueno, yo creo que ahí se está viendo cómo lo están ahorcando, ¿no? Yo no sé cuál sea la manipulación. Vean nada más eso. Sin ninguna técnica, sin ninguna forma de poder agarrar a una persona y de verdad, con el grave peligro de hacerle mucho daño, incluso de perder la vida. De verdad que bueno, estos señores son unos animales.
Y Paco, en Noticias del Mundo, el nominado de Donald Trump a la Corte Suprema de Estados Unidos, Brett Kavanaugh, aseguró que continuará cooperando con las autoridades para hallar respuestas sobre las acusaciones de abuso sexual que pesan en su contra. Por su parte, el FBI empezó a interrogar a antiguos compañeros de clase de Kavanaugh para tratar de averiguar si es cierto que incurrió en conductas sexualmente ofensivas. Fue el mismo Trump quien le ordenó al FBI reabrir la investigación sobre Kavanaugh. De ser elegido como juez de la Corte Suprema, podría costarle a su partido el voto de las mujeres, vital para retener la mayoría en el Congreso. ¿Hasta dónde puede llegar el odio del ser humano? Mire, estas imágenes son de verdad indignantes. La sociedad y opinión pública en Francia se encuentran conmocionados ante la sangre fría de 8 jóvenes que golpearon con palos a un adolescente de 17 años. El menor fue perseguido por los pandilleros y aunque trató de esconderse bajo un auto, los agresores lo sacaron. La golpiza se extendió durante varios segundos hasta que, por los gritos de los vecinos y presumiendo la inminente llegada de la policía, estos atacantes huyeron. Y de Francia a Argentina, un grupo de estudiantes de secundaria que se dirigía a una clase de gimnasia fue atacado por un par de rateros. Ambos ladrones llegaron a bordo de una motocicleta. Uno de ellos bajó y se abalanzó sobre los niños exhibiendo un arma. Los alumnos comenzaron a correr en distintas direcciones, pero uno de ellos tropezó y el delincuente le arrebató su celular para después escapar junto con su cómplice. Qué feas imágenes, ya era una buena noticia, oigan, qué horror. En Imagen Espectáculos tampoco son muy buenas. Les cuento que la actriz Daniela Castro se encuentra en el ojo del huracán y es que este fin de semana la protagonista de Cadenas de Amargura fue arrestada por la policía de San Antonio, en Texas, por presuntamente haber robado ropa de un centro comercial de esa ciudad. La cadena estadounidense ABC-12 informó que la actriz de 52 años intentó salir del lugar con prendas de ropa que había guardado en su bolso, las cuales sumaban un monto de entre los $100 y $750. De acuerdo con una ficha del condado de Bexar que circuló en redes sociales, Daniela Castro pagó una fianza de $800 para quedar en libertad. Sin embargo, fue fichada acusada de robo y el próximo 29 de octubre tendrá una audiencia, fecha en que se declarará si es culpable o inocente. Y también este fin de semana el pánico se apoderó de los asistentes al Global Citizen Festival en Central Park, Nueva York, tras la caída de una valla. Varias personas confundieron el estruendo con disparos y creyeron estar sufriendo un atentado terrorista, por lo que empezaron a correr y a gritar. Sin embargo, Chris Martin, cantante de la banda británica Coldplay, pidió calma, diciendo que no había necesidad de entrar en pánico, ni de correr, ni de empujar. Nadie resultó herido durante la estampida que se produjo a causa de este susto. Qué bueno que continúa con nosotros y hoy amanecemos en el bellísimo San Miguel de Allende, Guanajuato. Su apariencia atractiva y cosmopolita lo hacen uno de los destinos preferidos para los amantes del arte. En el 2008 fue nombrada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y ya son las 7 de la mañana con 11 minutos y compartimos de verdad uno de los lugares más bonitos de nuestro país. Si no lo conocen, vale mucho la pena darse una vuelta, no se requiere tantísimo presupuesto. Así que bueno, aprovechen uno de los destinos favoritos de nuestro país. Y tenemos también amaneceres. Gracias, querido auditorio, por compartir con nosotros estas imágenes. Pedro Bailón, imagen C, así amanece en el Parque Querétaro 2000. Gracias, Pedro, nos encanta que nos compartas imágenes de Querétaro. Besos hasta allá. También tenemos otro amanecer de Luis Bells. Así amanece en Mineral de Chico Hidalgo. Gracias. Y aquí está una imagen padrísima también. Gracias por compartirla con nosotros. Y la última, esta es de Rosaura Gabriela, amanecer en Cuernavaca, Morelos. Muy bonita esta imagen también. Ya saben, se levanta de su cama, se hace su cafecito en lo que sale el sol, toma una fotografía desde su ventana y la comparte con nosotros a través de nuestras redes sociales. Tenemos más información, ya está Paco Sea con mi querido Pacheco. Vamos con ustedes.
Pues ya está con nosotros el señor Rodrigo Pacheco, el señor de los dineros. Señor Pacheco. ¿Cómo estás, ¿Cómo le va? querido Paco? ¿Estás contento que ya tenemos un tratado trilateral, Estados Unidos, México y Canadá? Así es, el MUSCA creo que se llama. ¿El MUSCA o un USMCA? Exactamente. O, ¿se acuerdan del YMCA? Bueno, ahora USMCA. Así podría fíjate, ser, puede pues, ser. como el YMCA. Claro. Ahora, ¿cuáles son las 3 consecuencias de esto, querido Paco? Bueno, por un lado, el tipo de cambio ya lleva una presión significativa, casi 1%. Probablemente se va a seguir apreciando nuestra moneda, porque esto, por supuesto, mejora las perspectivas de la economía mexicana, sobre todo porque ancla el potente motor de exportación manufacturera, queda ya con cierto nivel de certidumbre. Y en tercer lugar, Paco, por supuesto, está el hecho de que finalmente pues esto genera mucho más estabilidad, digamos, hacia adelante y fortalece la posición de México con Estados Unidos, porque siendo trilateral, pues hay mejores posibilidades de contrapesar a la Unión Americana, sobre todo con un liderazgo como el de Donald Trump. Que se sabe que Canadá hizo lo mismo que México, firmó una carta paralela en la que, ante la eventualidad de que Estados Unidos considere que es una amenaza para la seguridad nacional la importación de vehículos, de coches, bueno, pues estarían haciendo una excepción con México y Canadá, obviamente, pero estarían limitadas sus exportaciones hasta 2.400.000 vehículos. Y por otro lado, abre un poquito su sector lácteo, 3.7%. Nada, para efectos de México no es realmente relevante, pero sí que es relevante que finalmente, además, será el presidente Enrique Peña Nieto quien lo firme probablemente el último día de noviembre. Ahora, otra cosa importante, no cambia la regla de la solución de controversias, lo cual es muy importante para los empresarios de nuestro país, ¿no? Sí, el famoso Chapter 19 o capítulo 19, que había sido peleado fuertemente por Canadá y que finalmente da certeza. Ahora, el sector energético, ya lo había dicho el propio presidente electo, se mantiene, se respetarán los contratos, etcétera, pero esto ancla, digamos, cualquier tentación. Por último, mencionar, hace un rato acabo de platicar en radio con Jonathan Heath y le preguntaba, Jonathan Heath, que será nominado para ocupar subgobernador del Banco de México, en diciembre lo propone Andrés Manuel López Obrador y lo ratifica el Senado, que teniendo mayoría de Morena, pues no Creo hay que ya es casi un hecho. Posibilidad. Y le preguntaba a Jonathan cómo ves que hubiese mandato en el Banco de México y me dijo, es irrelevante la discusión, no tiene caso. Al final el Banco de México, como lo hace la FED, su mandato principal, su objetivo es mantener una inflación baja y estable. Y bueno, pues es importante, pero yo creo que es una gran señal la que está dando el próximo gobierno en términos de su compromiso con la autonomía del Banco de México. Que yo creo que es importantísimo. También eso creo que va a ayudar mucho a la estabilidad del tipo de cambio, ¿no? Exactamente. Será un factor. Y esta semana se reúne el Banco de México para decidir si mueve o no la tasa de interés. Que la van a mover, ¿no? Un poquito. No estoy tan seguro, ¿eh? ¿No estás tan seguro? Con esta señal del Telecan, baja el tipo de cambio y menos presión inflacionaria de ese lado. Si bien los energéticos son un factor, pueden guardar munición porque el FED pues podría hacer aumentos subsecuentes. Pero está interesante. A ver. Lo estaremos Yo creo que sí la van a subir. Sí. Tú pues dices que no. Yo digo que no estoy seguro. Voy a pensarlo y mañana lo platicamos. Bueno, señor Pacheco, muchísimas gracias. Y mire, a partir de este lunes comienzan en funciones las alcaldías en la Ciudad de México. Vamos a ver cuál es el cambio de delegaciones a alcaldías. ¿Importa? Adiós a las delegaciones. A partir de este lunes 1 de octubre, se realiza una reconfiguración del mapa político en la Ciudad de México. Las jefaturas delegacionales desaparecen, dando paso a las demarcaciones territoriales, mejor conocidas como alcaldías. El pasado 17 de septiembre entró en vigor la Ley Orgánica de Alcaldías, pero será hasta hoy cuando los alcaldes tomen protesta en sesión solemne en el Congreso de la Ciudad de México. Además del nombre, otro de los principales cambios es que cada alcaldía funcionará de forma autónoma, es decir, podrá tomar decisiones en cuanto a su administración sin necesidad de consultar a la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, los alcaldes, a diferencia de los delegados, ya no podrán tomar decisiones de forma unilateral. Ahora tendrán que apoyarse en los concejales. Entre las principales funciones de este nuevo organismo administrativo destacan avalar el proyecto de gobierno del alcalde, vigilar y supervisar el trabajo en la alcaldía y revisar los proyectos dentro de la alcaldía, obras, presupuestos y uso de suelo, entre otros. De acuerdo con la Ley Orgánica de Alcaldías, cada demarcación estará conformada con 10 o hasta 15 concejales, dependiendo de la cantidad de habitantes. Es decir, la menos poblada tendrá un consejo integrado por 10 personas, mientras que la más poblada tendrá 15. El 60% del consejo
está integrado por mayoría relativa y el 40% restante por representación proporcional. De esta forma, tras las elecciones del pasado 1 de julio, las alcaldías quedaron distribuidas de la siguiente manera: 11 para Morena, 4 de la coalición por la Ciudad de México al frente y 1 del PRI. Y justo como lo escuchamos, este 1 de octubre en la Ciudad de México entran en función las alcaldías y los alcaldes. Ya no habrá delegados, tampoco delegaciones. ¿Y cómo quedaron conformadas las alcaldías? En Azcapotzalco el alcalde es Vidal Llerenas. En Álvaro Obregón es Laida Sansores. En Benito Juárez, Santiago Taboada. Coajimalpa lo encabeza Adrián Rubalcaba. En Coyoacán fue ratificado Manuel Negrete. En Cuauhtémoc, Néstor López Núñez. En Gustavo Amadero, Francisco Chiguil, quien ahí mismo ya fue delegado. En Iztacalco, Armando Quintero. En Iztapalapa, repite ahora como alcaldesa Clara Brugada. En Miguel Hidalgo vuelve como alcalde Víctor Hugo Romo. En Milpa Alta, Octavio Rivera. En Magdalena Contreras, Patricia Ortiz. En Tlalpan, Patricia Aceves. En Tláhuac, Raimundo Martínez Vite. En Venustiano Carranza regresa Julio César Moreno, quien ya fue delegado. Y en Xochimilco, José Carlos Acosta. En Puebla, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concluyó el recuento de votos en la elección de gobernador, pero la pugna continúa. El vocero de la coalición por México al frente, Max Cortázar, mencionó que los números finales refrendaron el triunfo de la panista Marta Erika Alonso. Por su parte, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Miguel Barbosa, aseguró que medirá fuerzas con la ex primera dama de Puebla en una elección extraordinaria. Las alcaldías de Coyoacán en la Ciudad de México y la de la ciudad de Querétaro quedarán en manos de la coalición por México al frente, luego de que el Tribunal Electoral revocó las sentencias de nulidad de la elección que emitieron las salas regionales de la Ciudad de México y también de Monterrey. El caso de Coyoacán se consideró que las impugnaciones no fueron determinantes en los resultados de la elección y en la derrota de la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, María Rojo, no Elena Rojo. En Jalisco, la Fiscalía General de esa entidad logró el rescate de 4 personas privadas de su libertad, algunas de ellas desde hace 2 meses, así como la detención de 4 presuntos responsables a quienes se les acusa de secuestro. El operativo se llevó a cabo durante el fin de semana en un inmueble de la colonia Jardines Universidad, en el municipio de Zapopan. En esta acción no se realizó ningún disparo y participaron alrededor de 800 elementos de distintos grupos especializados. En el lugar se incautaron armas largas, AR-15, chalecos antibalas, 500 cartuchos y un vehículo, además de equipos telefónicos. En Tepic, Nayarit, la inseguridad se hizo presente. Ayer domingo, 2 hombres fueron acribillados al interior del auto que tripulaban en la colonia Peñita, al sur de esa ciudad. Fueron los vecinos de la zona los que reportaron a la policía que se escuchaban detonaciones de armas de fuego, por lo que elementos de seguridad se trasladaron a la zona. Informes preliminares indican que sujetos armados se aproximaron a las víctimas a bordo de otra unidad para dispararles en repetidas ocasiones, para posteriormente darse a la fuga. Personal del servicio forense se encargó del levantamiento de los cuerpos. Las investigaciones del asesinato del periodista Mario Leonel Gómez Sánchez, ocurrido en el municipio de Yajalón, en Chiapas, continúan y condujeron a la detención de Juan, alias El Machaca, presunto responsable del asesinato. Fue aprehendido por elementos de la Policía Ministerial la tarde del sábado en Playas del Carmen, Quintana Roo. El Machaca era buscado incluso la Fiscalía General del Estado de Chiapas, quien ofreció una recompensa para dar con su paradero. Hace 8 días, el periodista Mario Leonel Gómez Sánchez fue asesinado a tiros cuando se encontraba en la puerta de su casa. En Sinaloa, la Secretaría de la Defensa Nacional destruyó cerca de 289 juguetes bélicos como parte de la campaña Juguemos sin Violencia, que se llevó a cabo en el municipio de Mazatlán, de Guamúchil y de Culiacán, en la que los menores de edad fueron convocados para entregar sus pistolas y rifles de juguete. Con esto se pretende generar conciencia en los niños y principalmente entre los padres de familia que ofrezcan a sus hijos otro tipo de juguete que no se relacione con violencia. En Saltillo, Coahuila, este fin de semana, una menor de aproximadamente 8 años de edad movilizó a las autoridades al asegurar que había sido secuestrada por 2 hombres en un supermercado de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Una pareja que circulaba en su auto al norte de Saltillo vio a la menor corriendo sola y asustada sobre el Boulevard José Musa de León. Tras darle alcance, le ofrecieron ayuda y la llevaron al DIF en Saltillo. Al lugar llegó una mujer que se identificó como la madre de la menor, pero la niña dijo no reconocerla. Minutos después arribó un hombre que dijo ser el padre de la niña y entre ambos explicaron que tras un descuido la menor escapó de su cuidado. La autoridad ya está analizando este caso.
Nuestro rifado del día es pintor y su técnica es muy peculiar. Pinta con los dedos porque para él pintar es como un juego. Tiene diversos reconocimientos y representó a México en la Bienal de Florencia. Ricardo Cruz es el rifado del día y aquí le rendimos un homenaje. Realmente yo pinto porque me divierte. Es como, digamos, la razón principal por la que yo me dedico a esto. Me llamo Ricardo Cruz Fuentes, soy artista visual. Me dedico principalmente a la pintura. O sea, más allá de la técnica, que vaya, pinto con los dedos y pues es más entretenido, me divierte jugar con los personajes. Por ejemplo, en vez de tener una china poblana bailando, tengo un cuadro que es una china poblana aventándose en paracaídas. Entonces siempre busco que reflejen un poquito esa alegría y esa diversión que pues a mí me provoca también realizarlas. Pintado con los pinceles es más lento y ya no me era tan significativo. Al pintar con los dedos pues lo hago muchísimo más rápido y pues puedo conservar un poquito ese sentir, eso que me llamó la atención cuando me lo imaginé. Lo puedo reflejar mejor en el cuadro. Pues para mí la pintura es un maravillosísimo medio de expresión, casi terapéutico. El poder mostrarlo, el poder tener una exposición, pues ayuda a que mucha otra gente pues lo vean y a lo mejor también se pongan un poquito en ese canal y que dejen afuera las broncas, por lo menos un ratito, ¿no? En lo que ven la exposición, pues que la puedan disfrutar. Es momento de las buenas noticias. En el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México se exhibe de manera temporal el Códice Maya prehispánico legible más antiguo. Esta es una muy buena nota, vamos a verla. En buenas noticias, el Instituto Nacional de Antropología e Historia inauguró la exposición temporal Códice Maya de México, Eslabón, Fuente y Testigo, que permitirá a los mexicanos y turistas contemplar directamente el manuscrito legible más antiguo de América. En la muestra que se instaló en el Museo Nacional de Antropología, en la Ciudad de México, también se exhiben los análisis transdisciplinarios que entre 2017 y 2018 le fueron practicados al documento para despejar dudas sobre su legitimidad. En el recinto se exhiben en secuencia lineal cada uno de los 10 folios que integran el manuscrito prehispánico, que es resguardado en la bóveda de códices de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Además, se elaboró una cápsula anóxica a la que se inyectó gas argón para evitar la proliferación de microorganismos y mantener una humedad estable para el documento durante la exhibición. La exposición estará abierta hasta el 28 de septiembre en un horario de las 9 a las 19 horas. Informó Karina Muñoz. Bienvenidos nuevamente al Showbiz. Pues les cuento que el viernes, como ya saben, la teleserie Atrapada nos dejó intrigados a la orilla de nuestras sillas. Por eso, le voy a presentar un pequeñísimo adelanto de lo que veremos hoy en punto de las 9:30 de la noche aquí en Imagen Televisión. Que te quede claro que si algo le pasa a mi nieta, nos olvidamos de los tres. Mariana, Pablo y Luis. Hicimos varias resonancias para detectar el alcance del traumatismo craneoencefálico. ¿Se va a morir mi hija? Aquí cedes la patria potestad de tu hijo solo en caso de separación o de divorcio con Alexander, pero eso no va a pasar. Hola, Luz. Estoy en tu casa. ¿Dónde estás, Me gustaría que vinieras y platicáramos. Que me ayudes a entender luego las cosas. Te voy a llevar el trofeo con el jefe. Y es momento de que tome su celular o ahí en su computadora y se meta a nuestras redes sociales y participe con nosotros y me diga, con el nuevo acuerdo comercial Canadá-Estados Unidos, ¿cómo será el futuro económico de nuestro país? ¿Quiere ver el resultado? Se lo comparto. Mejora el 31%, empeora 7% y va a seguir igual 62%. No olvide utilizar nuestro hashtag Abre los Ojos y tenemos tweets. Vamos a ver qué dice nuestro auditorio a través de Twitter. Venga. Memo, solo es una serie de regulaciones más para que cambien las cosas en México. Hace falta un cambio en nuestros gobernantes, que dejen de abusar, legislar para enriquecerse ellos. En verdad, hagan algo por los trabajadores. Ya quiero ver los nuevos sueldos. Gracias, Memo. Hay otro tuit de Juan Carlos. Considero que no mejorará si los sueldos no se ajustan realmente a la exigencia que tiene como caso nuestro país. Si realmente es beneficioso, se tendrá que ver
no en un corto plazo, pero sí a mediano. Gracias. Vamos a ver otro. Dice, mejorará la economía, en especial con la creación de nuevos empleos. Ojalá tengas boca de profeta. Muchas gracias. Vamos a ir ahora con Francisco Sea. Tenemos más información. Solicitamos su colaboración para donar sangre tipo B RH negativo y tipo O RH negativo para la paciente Graciela Mid Veramendi. Se encuentra internada en el Hospital Ángeles Roma, calle de Querétaro número 58, en la colonia Roma Norte, en Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Hay que acudir al área de urgencias. Se solicitan donadores de sangre tipo B RH negativo y tipo O RH negativo para Graciela Mid en el Hospital Ángeles Roma. Muchísimas gracias. Ojalá que podamos ayudar. ¿Qué le parece si vamos ahora a un resumen de información? Andrés Manuel López Obrador informó que en los próximos 2 años se realizará una inversión de 10,000 millones de pesos para la rehabilitación de la refinería de Tula. Como parte de la gira de agradecimiento que realiza López Obrador, estuvo en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Ahí planteó la creación de una Guardia Civil para atender el problema de inseguridad en el país. La actriz Daniela Castro fue arrestada en Estados Unidos tras presuntamente haber robado ropa de un centro comercial en la ciudad de San Antonio, Texas. En Indonesia, aumentó a 832 el número de muertos tras el terremoto de magnitud 7.5 y el posterior tsunami. También se reportan 540 hospitalizados y más de 16,000 desplazados. Reproductor. Animal destinado a mejorar su raza. Aparato que sirve para la reproducción de imágenes o sonidos. El 1 de octubre de 1982, hace 36 años, salió al mercado el primer disco en formato CD y el primer reproductor de música capaz de reproducir este nuevo formato. Ambas hazañas tuvieron lugar en Japón. El primer reproductor de CDs que llegó al mercado fue el Sony CDP-101 y el primer disco en ponerse a la venta fue el 52nd Street de Billy Joel, una reedición de un disco lanzado al mercado en 1978. Desde mediados de la década de los 70, Philips y Sony comenzaron a explorar la digitalización del sonido por separado, hasta que convergieron en 1980 y se pusieron a trabajar juntas. Hace unos minutos fueron anunciados los ganadores del Premio Nobel en Fisiología o Medicina 2018. El premio fue otorgado de forma conjunta al estadounidense James P. Allison y al japonés Tasuku Hongo por su descubrimiento de la terapia en contra del cáncer mediante la inhibición de la regulación inmunitaria negativa. Ambos se van a repartir el monto de $1.01 millones con el que se recompensa a los ganadores. En Jalisco, el robo de ganado continúa siendo un problema que aqueja a los productores de las regiones de los Altos y de la costa. Llegan grupos de la delincuencia organizada con 40 personas a mano armada, ingresan a los distintos establos y con una infraestructura muy sofisticada, con trailers, se llevan todos los animales de dichos establos. Una de las partes más afectadas es el municipio de Encarnación de Díaz, en donde los ganaderos han visto cómo se llevan el esfuerzo de años. Ya no se llevan 2 o 3, se llevan de a 30, 40, 50. Pues ganados de criadero, de carne, sobre todo. 22. ¿Cómo fue el robo? ¿Ingresaron a su rancho? ¿Cómo fue? Aquí, en la madrugada llegaron, ¿cómo se llama? Y cargaron y luego lo amenazan a uno por sobre unos 400,000 pesos, más o menos. Aparentemente, los animales son llevados a rastros clandestinos. Y en estos lugares pues hacen la distribución de la carne, de tal manera que un animal que es robado, por decir el día de hoy en la noche, en 1 o 2 días pues ya está en el mercado alimenticio de la Ciudad de México. En esta parte del estado de Jalisco pareciera que no existe vigilancia. No pasa nada. Estamos a merced de Dios, Señor.
Las pérdidas ascienden arriba del $1.000.000 de pesos en algunos casos. Se llevan 20 o 30 toneladas cada golpe. Y acomodando ahorita el ganado, pues es mucho dinero, estamos hablando de. Hoy el sector ganadero enfrenta 3 grandes problemas: el bajo precio de la leche, que no ha sufrido cambios pese a las protestas que se han realizado, las enfermedades de los animales por las lluvias que se han registrado en los recientes días, pero el más grave de todos, el abigeato en grandes cantidades. A las personas que les han tocado, pues inclusive van hasta la quiebra, porque no es para reponer, es un patrimonio que han hecho en 20 o 30 o 40 años. Para Imagen, Carla Méndez. A partir del día de hoy empieza una nueva era en la llamada guerra de las gasolinas, y es que hasta hoy las estaciones expendedoras de gasolina tenían la obligación de vender gasolina Pemex. Algunos le agregaban alguna mezcla, algún aditivo, pero al final del día todos los litros de gasolina y de diésel que se vendían en el país eran de Petróleos Mexicanos. Del 1 de enero del 2017 hasta el día de hoy fue el plazo que la reforma energética le otorgó a Petróleos Mexicanos para prepararse y para abrir el mercado de los combustibles a otros competidores. El tiempo ya se agotó y en la venta de combustibles la paraestatal mexicana dejó ya de ser el único jugador. A partir de esta madrugada, cada una de las 45 empresas que están certificadas para vender combustible pueden obtenerlo en donde mejor les convenga, ya sea comprando a terceros o, como hasta ahora, importándolos ellos mismos. Esto no quiere decir que Pemex deje de vender combustible, tanto en sus propias estaciones de servicio como en otras que continúan contratando y comprándole a Pemex su gasolina y el diésel. Y algunas otras, como Texaco, ya están importando sus combustibles. Aunque la libre competencia que inicia el día de hoy puede ser benéfica para todos, no significa que hoy mismo los precios de la gasolina y del diésel vayan a bajar, ya que son 4 los factores que influyen de manera directa en estos precios y pueden hacer que no solo bajen, sino también que suban. Estos son los 4 puntos. Uno es el precio de referencia internacional. ¿Cuál es la cotización del petróleo en los mercados internacionales? Por ejemplo, esta mañana el precio de la mezcla mexicana de petróleo cerró en $74.23 el barril. El segundo factor, el transporte, la internación, el flete y la distribución por región. Esto es muy importante y ya mencionamos que a partir de hoy algunas empresas podrán importar su gasolina de diferentes lugares distintos de donde Pemex acostumbra traerla. No solo eso, también la refinación, la transportación, el almacenamiento y la distribución podrían ser manejados por cada empresa con sus propios costos. Por ejemplo, en agosto, el precio más bajo de la gasolina regular, la que llamamos nosotros Magna, por región se dio en Tamaulipas, y la respuesta es muy sencilla. Tamaulipas es el estado más cercano a Galveston, Texas, en donde está la mayor refinería de parte de Petróleos Mexicanos. ¿Se acuerda de esta, la refinería de Deer Park? Y también, por ejemplo, otro de los factores que puede ser importante es el margen comercial del menudeo. Esto quiere decir la ganancia, la utilidad, la comisión que se gana la empresa que está vendiendo el combustible, la gasolinera que usted y yo conocemos, que tiene que ganar algo por la venta de las gasolinas, y el diésel. Ese es su negocio, por supuesto. De ahí es de donde más es posible que los precios puedan moverse y que quizás sea, junto con el punto anterior, lo que puede hacer más competitiva a una estación de gasolina que otra. Por último, los impuestos. Los combustibles en México tienen 2 impuestos. El impuesto al valor agregado, el famoso IVA, que es del 16%, y otro impuesto que es el IEPS, el impuesto especial sobre producción y servicios. Es el impuesto que se le paga a la producción y venta o importación de las propias gasolinas, el alcohol, la cerveza y el tabaco. Es un impuesto indirecto y por tanto los contribuyentes no lo pagan, lo trasladan o lo cobran a sus clientes. Es decir, la gasolinera se lo cobra a usted y a su vez el gobierno lo cobra recaudándolo a la estación de servicio una vez al mes. Para que usted me entienda, si usted compró un litro de gasolina regular, de Magna, el último día de agosto pasado, en promedio pagó $18.92 más o menos, de los cuales $11.31 fueron por la gasolina y el margen de ganancia de la estación, que es de 3 pesos más o menos, y que fueron de IVA, 4.59 de IEPS, es decir, tan solo en impuestos usted pagó 7 pesos con 61 centavos. Esto significa que poco más del 40% del total de la venta corresponde a impuestos, y el IEPS por sí solo es casi la 1/4 parte del total del precio final del litro de gasolina regular, el 24.22%. Mañana vamos a conocer cómo se han movido los precios de las gasolinas y el diésel, y dónde se vendió más caro y más barato, y cuáles son las empresas con mayor número de estaciones de servicio en el país. Eso es lo que vamos a hacer precisamente el día de mañana. Esperamos que, esto sea siempre en beneficio de los consumidores. Vamos a la información internacional con Enrique Villanueva.
Gracias, Paco. Les comento que la cifra de muertos por el terremoto de magnitud 7.5 y un posterior tsunami ocurrido en Indonesia el pasado viernes aumentó a 832. Decenas de personas quedaron atrapadas entre los escombros de 2 hoteles y un centro comercial en la ciudad de Palu, la cual fue golpeada por olas de hasta 6 metros. Al listado oficial de fallecidos se suman 540 hospitalizados y más de 16,000 desplazados. Las labores de rescate continúan. Y ahora vamos a Japón. El poderoso tifón Trami azotó a esta isla, dejando al menos 2 muertos y 84 personas heridas, principalmente por cortes de vidrios. Además, una mujer fue reportada como desaparecida. El ciclón provocó la suspensión de los sistemas de transporte al oeste de Japón y obligó a la suspensión de más de 1,000 vuelos a raíz del cierre del aeropuerto de Kansai. En redes sociales circulan videos donde se ve a la gente huyendo ante el impacto de una enorme ola. La naturaleza no está dando tregua. Ahora vamos a Atenas, Grecia. Al menos 3 personas han sido declaradas como desaparecidas a consecuencia del paso del ciclón Sorba, que está azotando grandes áreas del país y ha causado numerosos destrozos. De acuerdo con el cuerpo de bomberos, se trata de 3 personas cuyos automóviles fueron arrasados por las aguas. El fenómeno causó grandes destrozos y daños al tendido eléctrico en la red de carreteras. El Servicio Meteorológico de Atenas espera que el temporal empiece a remitir a partir de este lunes. Faltan pocos minutos para que salga el sol por Imagen Televisión y por supuesto saludo con mucho gusto a mis hermanos queridos, Paulina Mercado y Roberto Carlo. ¿Cómo están? Buenos días. Buen día, Francisco Sea. Mira quién ya volvió porque andaba de vacaciones. ¡Qué bárbara! Ya llegó por quien lloraban. Espero que lloraras por mí, Paco. Lloré como una Magdalena. Oye, Paco. Caso. Oye, Paco, ¿sigues teniendo a tu perrita? Claro. Oye, pues esta mañana Darwin Angulo nos va a decir cómo enseñarle unos nuevos trucos para que estés bien pendiente. Estaré. También vamos a hablar de nuestro lado oscuro. Muchísimas veces nos da terror hablar de él y siempre tenemos una mascarita. No, y nos ponemos una mascarita de que somos encantadores. Pero si lo tomamos de lado positivo, ¿tú crees que podemos crecer? Yo creo que sí. Eso por supuesto. sí. Ese es un buen tema sobre la mesa. Siempre es bueno hablar de nuestro lado oscuro y sacar todo lo que traemos aquí adentro. Oigan, también esta mañana en Enfrentados va a estar Alejandra Ábalos, que se va a poner bueno porque es intensa, oye. Es intensa y es fantástica. Y también los pies. De pronto tenemos unos pies horrorosos y más cuando regresamos de viaje. Este día nos van a dar un remedio maravilloso y casero y sobre todo barato para que tengamos unos pies preciosos. Paco Nacho Lozano viene, ya sabes, música, todo aquí de 8 a 2 en Sale el Sol. Abel Pintos. Acabando el noti. Yo trataré, los voy a ver de todos modos, pero órale, les mando un emisario. Eso, gracias Paquito, aquí los buen día. Esperamos. Buenos días. Vamos ahora a los espectáculos con Sofía Rivera Torres. Adelante, Sofi. Gracias, Paco, y bienvenidos nuevamente al Showbiz. Les cuento que el actor Arnold Schwarzenegger confirmó el pasado marzo su participación en el reboot The Terminator, aún sin título, en el que también estará Linda Hamilton de nuevo en su papel de Sarah Connor. Ahora, el fortachón exgobernador de 71 años ha compartido una imagen junto a su compañera de reparto, a la que ha dedicado unas emotivas palabras con motivo de su cumpleaños 62. El actor compartió 2 imágenes, una de ambos de jóvenes y otra en el set del nuevo filme con un Schwarzenegger cubierto de heridas en la cara. Y el jazzista Richard Bona regresa a México y mañana 2 de octubre se presentará en el Lunario del Coloso de Reforma. Bona promete deleitar a sus fans con un repertorio con el que los hará vibrar, pero no sin antes buscar un espacio en su agenda para recorrer las calles de la Ciudad de México y degustar la comida la cual considera la mejor del mundo. Obvio. Y yo, como siempre, los espero en mis redes sociales. Búsquenme y síguenme. Me encuentran en Instagram como Sofía Rivera Torres. Por ahí los espero. Y ahora sí nos vamos al otro lado del foro con Gerardo Lisiaga a los deportes. Gracias, mi Sofi. Tercera llamada. Por cierto, Christian Bale no está lesionado con el Real Madrid. Problemas para Julen Lopetegui. LeBron James debutó con los Lakers de Los Ángeles en la derrota 124-107 contra los Nuggets de Denver. El exjugador de los Cavaliers de Cleveland participó 15 minutos, consiguió 9 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias. Otro jugador que debutó con el equipo angelino fue el base Rajon Rondo.
quien registró 7 rebotes y 11 asistencias. Por decisión del coach Luke Walton, Lonzo Ball no jugó y el próximo partido de los Lakers es mañana, igual ante los Nuggets. Caray, malas noticias. Osvaldo Alanís tuvo un debut desafortunado con el Real Oviedo. El central mexicano apareció en el 11 inicial para encarar el partido ante el Alcorcón, pero abandonó el terreno de juego en tan solo 18 minutos por una molestia en la pierna derecha. Antes de su salida, Alanís se sumó al ataque y estuvo cerca de abrir el marcador. Sin embargo, el remate fue bloqueado ante la defensa contra el mexicano. Volvió a tener participación a nivel de clubes luego de 6 meses, pues su último compromiso había sido el 31 de marzo del año en curso. Tras meses de negociaciones, Canadá, Estados Unidos y México firmarán a finales de noviembre el nuevo pacto trilateral. Antes de la medianoche de este domingo, los gobiernos estadounidense y canadiense confirmaron que alcanzaron un convenio que se llamaría Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció una inversión de alrededor de 10,000 millones de pesos para la rehabilitación de la refinería de Tula en los próximos 2 años. Esto durante su gira por el estado de Hidalgo y tras una reunión con el gobernador Omar Fayad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó al FBI reabrir la investigación sobre el nominado a la Corte Suprema, Brett Kavanaugh. Esto por las acusaciones por presunta agresión sexual. Al menos 2 muertos y 84 heridos fue el saldo del paso del poderoso tifón Trami por Japón. El ciclón provocó la suspensión de los sistemas de transporte y obligó a la suspensión de más de 1,000 vuelos. Una mujer fue reportada como desaparecida. Le doy la bienvenida, por supuesto, a este estudio a mi querido Arturo Ávila, que es el editor de V-Analytics, que es un suplemento en materia de seguridad del Excelsior, y también el presidente de IBN, Industrias Militares. Querido Arturo, ¿cómo estás? Con el gusto de verte, Paco, como siempre. Igualmente, el gusto de saludarte. Además, el día de hoy nos trae una muy importante investigación que se hizo a través de V-Analytics sobre el movimiento del 68, con datos inéditos verdaderamente, algo que no se había presentado hasta el día de hoy, que son, pues bueno, 50 años después. Así es, mi querido Paco. La verdad es que el equipo de V-Analytics, que tiene un compromiso muy grande con nuestro país, lo que hizo fue un análisis de datos muy concreto de las principales aportaciones narrativas, editoriales, investigaciones que han sido desde el 68. El día de mañana se conmemoran ya 50 años y en ese sentido los analistas de datos de V-Analytics le entramos muy fuerte a este tema, a tratar de entenderlo, pero desde una perspectiva que no se había analizado y que tiene que ver fundamentalmente con la sucesión presidencial. Eso es interesante. Cuéntanos un poquito. Ahí, obviamente, en un momento dado hubo una declaración contundente de Gustavo Díaz Ordaz en donde él dice y se toma toda la responsabilidad. Pero hay que recordar que el secretario de Gobernación fue el siguiente presidente y también tenía que ver con la política interna, que era Luis Echeverría. ¿Qué es lo que tenemos de eso? Así es. Bueno, le entramos a varias obras. Por ejemplo, traemos documentos de la CIA, de Kate Doyle, de Luis González de Alba, de Enrique Krause, de Jacinto Rodríguez Muguía, de Julio Scherer, de Carlos Monsiváis, de Elena Poniatowska. Es decir, las principales obras que tienen que ver con la narrativa editorial del 68. Además de documentos inéditos, documentos clasificados de la CIA, en donde empezamos a tratar de entender cuál era esta trama que se había generado atrás de este lamentable evento del 2 de octubre. Lo que encontramos fue, pues claramente, una estrategia muy maquiavélica de una lucha por la sucesión presidencial, en donde tenías algunos participantes, estaba Ortiz Mena, estaba Maniatiu, estaba por supuesto el general Corona del Rosal y Luis Echeverría, ¿no? Y en ese sentido había un documento clasificado de la CIA, y hay un documento que es clasificado de la CIA, que dice que por ahí sonaba en las voces del presidente Díaz Ordaz la posibilidad de que el general Corona del Rosal fuera el próximo presidente de nuestro país. Entonces, esto despertó focos rojos, obviamente. Y en ese sentido, se empezó a fraguar toda una estrategia muy clara para tratar de evitar que esto sucediera. Desacreditar al ejército era la forma, claro. Desacreditando al ejército. Entonces, cuando tú ves el 2 de octubre y empiezas a entender todos los actores que participaron, ¿no? Desde el ejército, los estudiantes, por supuesto, el Estado Mayor Presidencial, que hay que dejar claro que no es el ejército, ¿no? Y por supuesto, la Secretaría de Gobernación, te puedes dar cuenta que pasaron cosas
impresionantes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el video que estamos viendo se puede ver cómo, por supuesto, hay bengalas que se avientan. Estas bengalas no vienen, como se puede observar en este video, de un helicóptero, como se mencionaba, vienen del edificio que está frontal. La gente está saliendo, están corriendo de frente al Templo de Santiago y al edificio de Relaciones Exteriores. ¿Esto qué quiere decir? Que los tiros venían de ahí. Los militares se acercan y ahí puedes observar cómo están diciendo que vengan a apoyar, que vengan a apoyar. La gente sigue corriendo al lado contrario donde vienen los disparos. Y algo muy importante, ese documento que tenemos ahí, ese documento dejaba claro que los militares tenían prohibido disparar. ¿De quién venía la orden? Bueno, venía la orden de la Secretaría de la Defensa, del secretario de la Defensa, y era muy claro, ¿no? ¿Qué decía este documento? Decía, empleen la prudencia. Pero algo que es espectacular, y ahí lo vamos a ver ahorita en la pantalla también, es no hacer fuego hasta tener 5 muertos. Imagínate tú esto, Paco. O sea, tenía que haber 5 militares muertos para que ellos pudieran tenían que tener iniciar 5 bajas. el fuego. 5 bajas, ¿no? Y ahí está en la orden también que estamos viendo en la pantalla. ¿Ese documento es un documento de la CIA? Es un documento desclasificado ya, es un documento del Ejército Mexicano que estamos dando a conocer aquí en tu programa, ¿no? Es la orden exacta que se dio a los militares en 1968. No podían disparar hasta que no hubiera 5 bajas. No podían disparar. Entonces, cuando tú ves en ese video que vimos cómo la gente va corriendo hacia la plaza, ves incluso militares que empiezan a sacar a familias. Ves a militares que están protegiendo. Ahí está el video justamente, ¿no? Vemos también cómo los que empiezan a caer son militares y ahorita lo vamos a señalar también. Y en ese sentido se postran pecho tierra contra el edificio de Relaciones Exteriores, contra el Templo de Santiago, porque desde ahí estaban siendo disparados. ¿Qué quiere decir esto? Hay una gran trampa para el ejército en 1968. El 2 de octubre le ponen una trampa al ejército. ¿Con esto qué se logró? Bueno, pues se logró que nunca más en la vida un militar pudiera aspirar a la presidencia de la República. Y por supuesto, tumbar la candidatura que tenía Coronel Rosal. Pues qué macabro. ¿Y de dónde podría venir esto de los demás candidatos de la Secretaría de Gobernación? ¿De dónde? La narrativa editorial que tenemos indica que todo iba a quien era secretario de Gobernación en ese momento. Luis Echeverría. Luis Echeverría. ¿Y a quién pudo haber utilizado para esos disparos? Bueno, se dicen varias cosas, ¿no? Por ejemplo, se dice que había unos departamentos que eran de familiares de Luis Echeverría, que de ahí inician justamente los disparos. Y después se crea una enorme confusión, porque, como bien dice Maquiavelo, donde hay confusión se pueden obtener ciertos beneficios, ¿no? Y bueno, en ese sentido empiezan los disparos. Cuando salen las bengalas, se escuchan armas automáticas. Y un dato que es muy importante es que los militares no llevaban armas automáticas, pero inmediatamente cuando caen las bengalas, lo que se escucha son ametralladores. ¿Eso que estamos viendo, esas imágenes de gente que está tumbada, son muertos? Bueno, sí, claro. Bueno, no, son los militares pecho tierra contra el Templo de Santiago, pero en las siguientes imágenes sí se empiezan a ver cómo caen muertos. Y los primeros que caen muertos son soldados. O sea, tú pones a ver, si vemos esta imagen, ahorita va a correr un poquito más adelante. Ahí es cuando los soldados están llegando a tratar de ayudar. Ahí están llegando, ¿no? El ejército no iba a matar, ahí ves subiendo. El que va subiendo, ese empieza a decir, vengan a ayudar. Ahí está la imagen donde está diciendo, vengan a ayudar. Ahí no se ve que estén disparándolo en contra de la gente. No, y ahí están las ametralladoras dándole, ¿no? La gente sigue corriendo. Los militares, si te das cuenta, están tratando de ver de dónde vienen los disparos. Es decir, están buscando por dónde pueden venir los disparos. Lo que vemos también en este video es la gente sigue corriendo, ¿no? Y lo que hacen es, después de detectar de dónde vienen los disparos, a tratar de ayudar a ciertas familias. Y entonces hay unas tomas por ahí donde se puede observar también ahorita cómo empiezan a sacar a varias familias. Ahí no están deteniendo a nadie, están dejando que todo el mundo salga, Fíjate, ¿no? ahí ya cae un militar. Ahí cae un militar, ¿no? Luego vamos a ver ahí, cae otro militar. ¿No? Ahí están sacando una familia, ¿no? Están sacando a la familia para que logren escapar. Y se postran pecho tierra contra el Templo de Santiago y contra el edificio de Relaciones Exteriores para protegerse de los disparos que seguían dándose en ese momento contra los soldados. Esos son los militares que están tratando de repeler la agresión. Son soldados, pecho tierra, tratando de repeler la agresión. Qué cosa tan macabra lo que nos estás contando, ¿eh? De ahí podrían venir algunos tiros. Y ahí están las bengalas, ¿no? Las bengalas, ¿te acuerdas que se decía que había un helicóptero? Claro, ¿no? sí. El helicóptero, hay imágenes también que obtuvimos, también clasificadas, en donde el helicóptero está volando sin las puertas o las compuertas abiertas. No iba equipado para disparar. Y en esta imagen es clarísimo que viene precisamente de una ventana del edificio de la Plaza de las Tres Culturas.
Pues que es increíble, ¿no? La manipulación que hemos tenido hasta el día de hoy de este asunto, cómo los documentos pueden empezar a darte una cierta certeza de qué fue lo que sucedió y además de todo, qué asco, ¿no? Qué asco. O sea, qué asco. Un tema de sucesión presidencial provocó una gran tragedia. Por supuesto, las víctimas, los estudiantes, no hay lugar a dudas. Por supuesto, la traición, el ejército mexicano y por supuesto, todo por un juego de poder. Y además de todo, bueno, pues el responsable sigue vivo, ¿no? El responsable sigue vivo, claro, por supuesto. Independientemente de la responsabilidad que pudo haber tenido Gustavo Díaz Ordaz, porque era presidente de la República, claro. Pero por el otro lado también el señor Luis Echeverría, qué asco. Ojalá que la historia, a partir de estos documentos y estas revelaciones, lo pueda investigar y lo pueda juzgar, porque esto es algo ignominioso, ¿eh? Es impresionante, Paco. Y la verdad es que también los documentos revelan pues una narrativa editorial distinta, ¿no? Y también demuestran que el ejército mexicano también fue traicionado, ¿no? Porque había cargado con este lastre histórico, ¿no? Y realmente lo que podemos ver aquí es que, contrario a lo que se suponía, ¿no? El ejército mexicano llegó a defender a los estudiantes y fue atacado también. Y después ya en el ataque, pues ya empezaron a disparar también. Pues imagínate tú, en esa confusión, ¿no? En esa gran tragedia, pues se armó la rebatinga por todos lados. Pues Arturo, había más gente también en las ventanas de los edificios. Nos vamos, pero que la gente busque el suplemento de Vianalytics, ahí viene todo. Así es, Vianalytics, por supuesto a través de... Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.